el día que falleció su esposa. Shari contuvo las lágrimas e incluso mordió sus labios. Era un acto que no era adecuado para una niña de su edad, pero que a la vez tampoco podría ser engañada. Aun cuando era bastante joven, su orgullo también lo era. Incluso para él, su padre, no podía aliviar su dolor. Lamentándose de su situación al no poder hacer nada y sintiendo lástima por su hija que trataba de mantener la calma, Decamel hizo una promesa con el corazón desesperado. Si algún día Shari quería algo, prometió escucharla sin importar lo que fuera. Un juramento hecho a su esposa que amó toda su vida. Fue un juramento hecho para aliviar el dolor de su hija a quien amaría por el resto de su vida. Y él no podía romper esa promesa con un juicio momentáneo que también implicaba su propio egoísmo. Decamel notó la determinación que llenaba los ojos de Shari. Sabía muy bien que nadie podría detenerla cuando fruncía los labios y ponía una expresión dura. Y entonces, él la abrazó como si se rindiera. Shari, tienes que irte realmente, dijo él. No te preocupes, padre, lo haré bien, dijo ella. Y entonces los ojos de Shari brillaron. De hecho, el que enviaran la carta solicitando el compromiso por parte del emperador era la segunda razón por la que quería ir. La primera era porque el palacio imperial estaba en otro lugar. Para la ceremonia de los votos, Shari portaba un hermoso vestido. Entró en el gran salón llevando también hermosos accesorios. Una nariz delgada y hermosa, labios rojos, comisuras de la boca ligeramente levantadas y una piel sumamente blanca. Su cabello de color negro y sus grandes ojos eran suficientes para enamorar a todos. Vista a través de los ojos de los demás, era muy hermosa. Pero Skolfen no prestó atención a su apariencia. Lo único que le intrigaban eran los pensamientos internos de Shari. Cuando concluyó la inesperada boda, Skolfen la miró con un rostro lleno de desconfianza. ¿Qué es lo que ocurre?, dijo entonces. Shari, que lo miraba sin ninguna agitación, abrió lentamente sus labios rojos. ¿Cómo es que debería venir o qué debería decir? Uno de los ojos de Skolfen se entrecerró. La osadía de responder preguntas con otras preguntas frente al emperador del imperio era algo que no se podía ver en una joven ordinaria. Y en respuesta a su silencio, ella volvió a preguntar: ¿por qué su corazón me llamó? Skolfen, que no entendía, dijo: ¿qué? Entonces ella amablemente dijo: ¿no fue su majestad quien envió esa carta para que yo fuera su esposa? Skolfen entonces soltó una breve carcajada como si lo que dijera fuera absurdo. Parece que viniste preparada. Shari inclinó la cabeza ligeramente. Esto es algo que requiere determinación. Al decir esas palabras, la afilada mandíbula de Skolfen se reveló más claramente, y Shari lo miró directamente a los ojos en silencio. Cómo extrañé ese rostro. Sí que lo extrañé. Entonces, una voz gruesa resonó a través del salón. Creo que hice la pregunta primero. Sin embargo, Shari no se aminaló. Yo tengo más preguntas. Ante eso, las pobladas cejas de Skolfen se elevaron más, pero a ella no le importó e incluso sonrió levemente. Porque esperé mucho más tiempo, respondió. Skolfen no podía entender lo que Shari estaba diciendo en absoluto, pero ni siquiera se molestó en hacerlo. No tenía curiosidad y, sobre todo, no quería saber. Para Skolfen, ella solo era una hermosa joven que aceptó el matrimonio. Eso era todo. Además, para él, el matrimonio era solo una herramienta para terminar con el gran banquete y un medio para mantener a Tetler bajo control mientras estaba en el trono. Entonces, Skolfen chasqueó la lengua y dijo: a partir de ahora, comienza la ceremonia de juramento. Dejen la poción del juramento y salgan. Muta, su escolta, trajo una pequeña botella de vidrio que contenía la poción, y las personas que estaban en el lugar lo abandonaron inmediatamente después de asear y dejar todo en perfecto orden. Eventualmente, solo Skolfen y Shari permanecieron en el salón, y el silencio fluyó entre ellos. Skolfen vertió la poción del juramento de la botella en una copa. Las leyes del imperio son hechas por las personas de la posteridad en base a la historia. Shari se quedó mirando la poción del juramento colocada frente a ella. La poción del juramento es el resultado. La poción del juramento hacía que quien la bebía se enamorara de la persona que tenían enfrente.
Esta poción mágica fue hecha para evitar que se repitiera el anterior error de la familia imperial, la cual se arruinó a causa de la emperatriz Sun. La aspirante a emperatriz tenía que beber la poción durante la ceremonia de juramento y grabar en su corazón sus sentimientos de amor incondicional por el emperador. Skolfen respiró hondo y dijo mientras suspiraba: «Estás en una posición en la que tienes que amarme por el resto de tu vida». Shiari puso una expresión tranquila y respondió con calma: «Soy muy consciente de ello». Incluso parecía demasiado despreocupada, pero Skolfen volvió a decir unas palabras con un rostro inexpresivo. «Te daré una última oportunidad. Si no quieres, detente ahora». Tenía que darle la oportunidad de escapar para que fuera justo, pero más bien, parecía más cómodo dejarla escapar ahora, aunque la necesitara para mantener el poder y la estabilidad en el Palacio Imperial. Su expresión, que había sido tranquila hasta el momento, ahora parecía que se había endurecido un poco. ¿Es lo suficientemente difícil para usted como para darme una última oportunidad? Ante esas palabras, a Skolfen lo invadió el deseo de mirar más adentro de ella. ¿No será demasiado terrible que sufras por un amor no correspondido y que tengas que amar a alguien por el resto de tu vida? Esas palabras fueron dichas con una voz baja y pesada, una voz que envolvía los oídos de Shiari, pero ella lo miró sin decir nada. Las palabras amor no correspondido era un eufemismo para Skolfen de que no podía amarlo, y también eran unas palabras que expresaban su situación futura. ¿Qué respuesta debo dar? ¿Podría el silencio ser una respuesta? ¿Sería eso mejor?, pensó Shiari. Skolfen apartó la mirada de los grandes y expresivos ojos que lo miraban. A cambio de beber la poción del juramento, tienes derecho a solicitar el destronamiento. La mirada de Shiari se dirigió a la poción. Beberla significaba convertirse en la emperatriz, y en el mismo sentido, cualquiera que quisiera esa posición tenía que beberla. La mujer que se convirtiera en emperatriz después de beber la poción tenía derecho a solicitar la abdicación de la emperatriz. Esta era una especie de promesa de que el emperador nunca expulsaría a la emperatriz, que solo lo miraría a él por el resto de su vida, y también como un tipo de inmunidad otorgada por amarlo por el resto de su vida. Entonces, los largos dedos de Skolfen señalaron la poción. ¿Vas a beber la poción? ¿Te convertirás en emperatriz? ¿Me amarás para siempre? ¿Soportarás el terrible amor no correspondido? Sus palabras tenían muchos significados, y Shiari lo volvió a mirar fijamente. Entonces Skolfen dijo enseguida: «Piensa cuidadosamente. Si bebes la poción, no hay vuelta atrás». Moviéndose lentamente, Shiari tomó la copa y bebió todo de un solo trago. Lo hizo de una manera como si no quisiera cambiar su resolución o sacudir lo que había en su corazón. Al terminar, dejó la copa. Obviamente su acción era la respuesta a lo que había dicho Skolfen hace un momento, y él solo dejó escapar una pequeña sonrisa de sus labios. Las comisuras de los hermosos labios de Shiari se elevaron lentamente también. «Ya es demasiado tarde, Su Majestad». Pero aunque casi no la conocía, un pensamiento brotó. «¿Cómo puede ser tan audaz?», pensó Skolfen. Sentía que sus preocupaciones parecían ser nada. Shiari era una persona extraña en muchos sentidos. «Para mí el matrimonio es solo un medio», dijo él. Era claro que su intención era no desear el amor, pero no había manera de que ella no pudiera entenderlo. Skolfen levantó el dorso de su blanca mano y la besó suavemente en los labios. «Bienvenida», dijo entonces. Las palabras del emperador eran más que claras. Le estaba dando la bienvenida a la nueva emperatriz Shiari, quien diligentemente ofreció el dorso de su mano respondiendo a la bienvenida del emperador. «Gracias, Majestad». La calidez que sintió en su piel tocó su corazón y pronto su rostro se enrojeció. Skolfen, que seguía tomando el dorso de la mano de Shiari mientras la besaba, de pronto soltó su mano. Cuando levantó la mirada, vio el rostro tranquilo de Shiari, que al mismo tiempo mostraban sus verdaderos sentimientos. Entonces dijo en un tono seco: «El efecto de la poción parece ser más rápido de lo esperado». Tomó un pañuelo blanco y se limpió los labios, mostrando una expresión clara de que no le importaba. «Refréscate la cara y después sal. Si te paras así enfrente de los demás, es obvio que te verás ridícula». Skolfen seguía limpiándose los labios como si hubiera tocado algo sucio y pronto se dio la vuelta para salir del salón. Mirándolo como éste se alejaba, Shiari lo supo intuitivamente. Ese sentimiento que ahora tenía,
Era un sentimiento al que tenía que acostumbrarse. Su corazón latía demasiado rápido, quizás por el efecto de la poción. Hasta ahora, ella había respondido audazmente a las palabras de Skolfen, pero no podía superar los latidos descontrolados de su corazón después de beber la poción. Shari miró fijamente hacia la puerta por la que había salido él. Era una cara que no había visto en mucho tiempo, aunque él no parecía recordarla. Ella podría haberlo amado sin ninguna poción por el resto de su vida. Sí, ni siquiera necesitaba beber la poción. Poco después, Shari, que se había recuperado de sus pensamientos, regresó al gran salón de banquete donde se celebró la boda. Las miradas de las innumerables personas estaban ahí en el espléndido salón, enfocados todos en ella. No era simple curiosidad, sino que la examinaban lentamente. Pero sobre todo, quien la miraba más fijamente era Tetler. Los numerosos ojos que la miraban hicieron que se sintiera abrumada, pero Skolfen no se preocupó por nada por Shari. Después de todo, ella solo era un medio, así que si las miradas la hacían sentir incómoda, eso no le importaba. Sumida en sus pensamientos, Shari dirigió su mirada hacia la pluma. Su rostro mostraba frialdad por el ambiente tan tenso que había en el salón. Pero eso estaba bien. El hecho de sentir ese inmenso amor por Skolfen era suficiente para poder soportar esa vida que le esperaba. Mientras los ministros tenían una audiencia con la nueva emperatriz, Tetler, que había estado observándola al igual que a Skolfen desde lejos, se acercó lentamente. Skolfen miró a Tetler con una expresión ligeramente firme. Tenía gruesas arrugas por toda la cara y su boca parecía estar torcida por la falsa sonrisa que mostraba. «Agradezco profundamente el honor de poder participar en la boda de su majestad», dijo el anciano. Skolfen estaba harto de su odiosa sonrisa. Tetler no podía ocultar del todo su molestia. Su deseo había crecido tanto que se había convertido en codicia y parecía desprender un cierto sentimiento de hedor por todo el salón.